para iniciar la presencia del presidente de la República, Bernardo Arévalo. Por favor, buenos días, y lo acompañan la ministra García de Economía, ministro Ventura y viceministro Barrios de Energía y Minas. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, es un gusto tenerlos nuevamente en el Palacio. Como dijo la secretaria, estamos en un momento en donde por razones del contexto internacional tenemos que ponerle mucha atención a la economía, cómo se van desarrollando estos escenarios y cómo van incidiendo en nuestra economía y las tareas que tenemos que hacer como gobierno y como sociedad para enfrentarlas. Sabemos que muchas familias guatemaltecas están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo, porque si los precios de los carburantes suben en los mercados externos, este dato se puede o no reflejar de alguna manera en la economía del hogar, en el precio del gas, en el costo del transporte, en el costo de mover los productos de un lado a otro. Por eso estamos en un estado constante de vigilancia de todos estos movimientos a nivel internacional y estamos incrementando y reforzando los operativos de verificación de precios en todo el país para evitar que, además de los cambios que puedan llegar a suceder por efecto de estos cambios internacionales, se den cambios que se generan por la especulación y que sucede muchas veces de gente que se aprovecha de estas situaciones. Efectivamente, las crisis pueden llegar a tener un efecto, pero nuestra tarea es mitigar el efecto y seguro evitar que nadie se aproveche de esta situación. Pero los operativos que estamos teniendo, los operativos de centinela, los operativos de vigilancia, están dando resultados contundentes en esta situación. Este viernes pasado, el Ministerio de Economía presentó 42 denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles casos de especulación de precios en la venta de combustibles. También desde el gobierno estamos haciendo más esfuerzos en otros ámbitos como en las exportaciones, en las ferias de negocios, en la expansión de inversiones, a través de la sofisticación de productos en áreas como la metalmecánica, el vestuario, textiles, tecnología y financiera. Es decir, no se trata únicamente de contener los efectos negativos que vienen del entorno, sino se trata de aprovechar las oportunidades y apoyar a los productores para aprovechar estas oportunidades en los mercados internacionales. Estos esfuerzos van encaminados a mejorar las condiciones económicas del país y, al hacerlo, mejorar las oportunidades de bienestar de las familias. Y sabemos que la economía se mide más que en números, se mide en la calidad de vida de las familias, en su capacidad de vivir, trabajar y producir con tranquilidad para salir adelante. Nuestro compromiso es velar porque se den estas condiciones para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, tanto quienes producen y emprenden como quienes consumen. Le voy a pedir entonces a la ministra García y al viceministro de Energía y Minas, que viene con el viceministro de Hidrocarburos, para que nos empiecen a presentar las acciones que se están tomando al respecto. Ministra García, comience usted, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo les voy a dar rápidamente un vistazo de cómo va, por un lado, la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos, por si habían dudas por ahí. Aquí les vamos a poner una hoja de tiempo de cómo está el proceso. Por favor, la siguiente. Ok, si recuerdan, nosotros firmamos el acuerdo en Estados Unidos el 30 de enero.
Y el 9 de marzo firmó el señor presidente la ratificación del acuerdo. O sea, del 30 de enero al 9 de marzo hay una línea de tiempo que ustedes pueden observar de todos los procesos internos que como país debemos cumplir. Es un proceso requerido, riguroso, y donde obtuvimos la colaboración de ministros, ministras y otras agencias de gobierno. Después de la firma del señor presidente el 9 de marzo, como ustedes ven ahí ya, fue un proceso interno protocolario entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos fue notificado oficialmente de que habíamos concluido el proceso de sanción, así se le llama, del acuerdo comercial el 13 de marzo. ¿En qué estamos ahora? A la espera de que Estados Unidos nos notifique, así como nosotros ya notificamos oficialmente, nosotros ya terminamos, ya firmamos. Estados Unidos nos tiene que notificar oficialmente cuando esto pase. Lo que nosotros sabemos es que es una firma del presidente Trump, una orden presidencial ejecutiva, y si él decide que no lo hace, le puede delegar eso al embajador Greer del USTR. Eso no lo sabemos todavía, son las dos posibilidades. Del lado de Guatemala hemos cumplido, está firmado, por si habían dudas. Siguiente, por favor. Ante esto, desde el año pasado, nosotros, ante esta situación del tema arancelario, nosotros hemos hecho esfuerzos muy contundentes hacia la diversificación de mercados. Eso lo he dicho yo muchas veces en este espacio. Hemos tenido también la colaboración del sector privado, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que son las que se vieron posiblemente más afectadas en un primer impacto en el tema arancelario. Hemos reactivado varias ferias que no estaban activas por alguna razón, y donde vemos, donde dice ferias de BICEX es el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. Hemos tenido en lo que va del año 29 empresas guatemaltecas participando en ferias internacionales, han realizado 235 citas de negocios. Esto es, al momento en que van a la feria, identifican posibles compradores de sus productos y nos han dado una proyección de cierre de negocios de aproximadamente 170 millones de quetzales. Estos datos los dan las empresas después de que han tenido estas rondas de negocios. Las ferias, por ejemplo, a las que hemos ido en este año, Fruit Logística en Berlín, no habíamos ido en muchos años. También estuvimos hace poco en Barcelona, en la feria de temas tecnológicos, y por último acabamos de estar en Panamá en Expo Comer. Quien quiera más datos, yo por supuesto tengo los detalles de qué tipo de sectores, en fin, todo esto se los puedo dar con mucho gusto. Otra buena noticia, y esto ha sido algo que no se había hecho y que nosotros estamos dejando instituido en el Ministerio de Economía, y es el trabajo con el Viceministerio de Comercio e Integración y el Viceministerio de la MIPYME. Usualmente las micro, pequeñas y medianas empresas, al momento de que quieren expandir sus negocios, piden exportar. Para poder exportar hay un proceso riguroso de calidad, de admisibilidad, muchos temas, y los estamos trabajando, y esto concluyó con los primeros 30 planes de exportación para MIPYMES. Esa es una gran noticia porque le va a permitir a 30 MIPYMES, y muchas de ellas 15, lideradas por mujeres, el abrir sus mercados y diversificar. Y también hay una representación de 8 departamentos. Y por último también les comento que en todo este proceso tenemos buenas noticias que van a llegar pronto, espero yo, la otra semana posiblemente, de inversiones extranjeras directas que están expandiendo, o nuevas inversiones, especialmente en los sectores de metalmecánica, tecnología financiera y vestuario y textil. El tema de metalmecánica o eléctrico-electrónico es uno de los sectores de mayor sofisticación y que requiere una fuerza de talento humano especializada. Eso nos permite trabajar en alianza con la Academia INTECAP, por ejemplo. Vamos a tener esas buenas noticias pronto. Y por último, lo que ya comentaba el señor presidente, la siguiente, por favor.
y es el Plan Centinela. Con Diaco estuvimos monitoreando precios, que es lo que hacemos, en 109 estaciones supervisadas en el área metropolitana que abarca Misco y Santa Catarina Pinula, por ejemplo. Y de estas estaciones se recopiló información que se trabajó junto con el Departamento de Hidrocarburos del MEM, y lo que nos permitió poner el viernes a altas horas de la noche 42 denuncias penales para que se haga la investigación que procede. El Plan Centinela continúa y nosotros seguimos monitoreando cualquier incremento o fluctuación de precio que esté fuera del rango esperado. Eso es lo que tendría yo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y le paso la palabra al ministro Ventura del MEM. Gracias. Presidente, colegas, amigos de prensa, el mundo inicia ya la tercera semana con este conflicto. Mencionaré lo más importante que pasó la semana pasada. La Agencia Internacional de Energía Atómica se reunió, los 32 países que la conforman, donde están las principales economías del mundo, en forma unánime aprobaron liberar 400 millones de sus reservas estratégicas. Estas acciones las han tomado cuando hay crisis de gran envergadura. Esta es la sexta vez que se toma, la anterior se tomó durante la crisis de Ucrania. Para que tengan una idea, los 400 millones de barriles significa 3 semanas de lo que es el trasiego por Hormuz. Quiere decir de que, de acuerdo a lo que es esa inyección, se tendría compensado lo que no estaría transportándose por Hormuz hasta la Semana Santa. Eso, sin lugar a dudas, incidirá mucho en lograr mantener ir hacia una estabilidad de precios. Para que tengan una idea, en el conflicto de Ucrania el precio llegó hasta $122 el precio del barril, lo cual dista bastante de lo que tenemos ahorita, que apenas ha rondado el WTI, no apenas, realmente muy fuerte, alrededor de 100 y unos $4 más el Brent. Dejo al viceministro Edwin Barrios para que resuma las acciones del Plan Centinela. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días, señores periodistas y señores ministros. Muchas gracias por la oportunidad de ponerlos en contexto de lo que estamos haciendo. Bueno, la otra diapositiva. Vean, en esta diapositiva podemos observar el incremento que se ha dado en los combustibles a partir del inicio de las acciones militares en Irán. El incremento es de 47.28%, medidos hasta el día 13 de marzo. Es decir, el incremento internacional del precio del petróleo es relevante y nosotros pues recibimos esto como una consecuencia directa, porque nosotros importamos el 100% del combustible que actualmente usamos. La siguiente, por favor. En esta diapositiva quería mostrarles cómo está impactando el precio internacional en los derivados del combustible. Entonces, ustedes pueden ver cómo la gasolina superior subió 40.83%, la regular 41.15%, el diésel 58.26% a nivel internacional. En Estados Unidos, los precios fueron impactados por esta consecuencia en 16.81 la superior, la regular 20.53 y el diésel en 30.87. Poner atención que el diésel es el más afectado. Este conflicto ha impactado mucho refinerías importantes de este combustible diésel y en consecuencia se puede notar en la línea verde cómo es que ha impactado de manera relevante al diésel el precio en Estados Unidos. Por favor, la siguiente. Si ustedes ven, en Guatemala los precios están menos afectados que a nivel internacional y menos afectados que a nivel de Estados Unidos, por consecuencia necesaria de que tarda en llegar
digamos, el efecto a este país, ¿cierto? Entonces, sin embargo, se puede observar en la línea verde cómo el diésel se disparó y superó incluso a la gasolina superior. El diésel es el combustible más afectado y es el combustible más utilizado en Guatemala y en todo el mundo para el transporte pesado. Esto siempre respecto de la última semana de febrero. Y en la siguiente diapositiva, quería mostrarles cómo los países de Centroamérica y Estados Unidos, que son vecinos, cómo han sido impactados. Es importante mencionar que Guatemala es básicamente el país que tiene absoluta libertad de mercado. Aquí todas las transacciones son privadas, entre privados, y sin embargo, como vieron, los porcentajes de impacto han sido inferiores a los de otros países. Y aquí vamos a ver en detalle, por ejemplo, la gasolina regular para el día 12 de marzo en Guatemala estaba a 33.97, la moda de precios, y pueden ver ustedes en Nicaragua, donde el Estado tiene mayor control o total control del precio, estaba a 37, en Costa Rica estaba prácticamente a 36, en Panamá estaba a 25 y en República Dominicana a 35. El diésel, y lo importante de esto es las fechas. No pudimos tener fechas iguales, ¿verdad? Entonces la de Guatemala es la más cercana y las otras son del 9 de marzo y el 9 de marzo ya estaban incluso más caros que Guatemala. Es decir, ya tendremos la comparación para la fecha del 12 de marzo, pero sin duda les está impactando de una manera mayor, a pesar del control que se tiene o la regulación que tiene el Estado sobre los precios. Y por último, el diésel, ¿verdad? Perdón, regrese, por favor, solo quería. El diésel está a 35 en Guatemala el día 12, ¿verdad? Y en Costa Rica estaba a 31, en Nicaragua estaba a 34, pero Nicaragua está a 34 el 7. Y en Panamá está 26, el 9, y en Dominicana 29, el 6. Es decir, todavía nos falta tiempo para que podamos comparar los precios. Seguramente en la próxima oportunidad, o cuando quieran, o cuando tengamos el dato se los podamos compartir, pero quería mostrar cómo realmente todos los países centroamericanos están impactados por esta crisis mundial. En la siguiente diapositiva podemos ver que lo que mencionó la ministra de Economía, que hemos hecho trabajo de oficio en relación al Plan Centinela, hemos hecho 258 monitoreos, hemos ido a Petén, Quetzaltenango, Huetenango, Sorolato, Tonicapán, Redoleo, que son los departamentos que fueron inspeccionados y fiscalizados, pero esta semana vamos por otros departamentos que no vamos a mencionar para que no estén sobre aviso, ¿verdad? Pero iremos a hacer nuestra tarea. En consecuencia, salieron las denuncias que ya mencionó la señora ministra. Por último, quería comentar algo. Miren, la falta de autonomía en combustibles nos trae una consecuencia directa del incremento del precio. En el 30 de junio va a entrar en vigencia la gasolina de 10. La gasolina de 10, como tiene un 10% de biocombustible, que no es un hidrocarburo y que no depende de la producción de petróleo del mundo, se comporta como un estabilizador de precio. Entonces, aquí hago un ejemplo muy simple y es académico, ¿verdad? Que en el caso del combustible fósil, el impacto es directo, ¿verdad? Si hay un impacto de 10 centavos, son 10 centavos los que se trasladan directamente al mercado guatemalteco, mientras que un impacto de 10 centavos en el mundo del petróleo, con la gasolina de 10, va a repercutir en una proyección de 8.3 centavos al precio del consumidor final. Creo que eso nos pone, digamos, en contexto de un beneficio económico que va a traer la mezcla, además de los beneficios ambientales, de salud y de calidad de combustión que hemos mencionado en otros momentos. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a la fase de preguntas y respuestas. Quedo a su disposición.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días para usted y a los distinguidos funcionarios que le acompañan. Iniciamos con el periodista Alejandro Gramajo de la Red. Pregunta para su persona y para el señor viceministro de Hidrocarburos. Señor presidente, autoridades, muy buen día. Señor presidente, quisiera preguntarle, ayer precisamente se dio la noticia que estaban imponiendo un amparo contra la magistrada Astrid Lemus, la cual estaban solicitando que no llegara a tomar posesión en el Congreso por supuesta falta de idoneidad. ¿Qué postura le merece esa situación? Y en el caso de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, quisiera preguntarle, son tres preguntas siempre con respecto a ese tema de la gasolina. La primera, ¿están verificando a los importadores principales de combustible para ver el tema de los precios? Lo segundo, si están contemplando algún tipo de subsidio a los combustibles, derivado que si bien han estado colocando las respectivas multas, las respectivas quejas, pues en este caso pues también el guatemalteco está sintiendo mucho este precio. Y por último, ¿qué indicador principal están utilizando como referencia para comparar los precios locales con los precios internacionales? Y por último, señora ministra señora secretaria de Comunicación, si quisiera hacerle la referencia, ¿verdad?, de que no es un espacio adecuado para la prensa en esta situación, porque sí estamos bastante apretados. Gracias. Bien. Bueno, miren, la nueva Corte de Constitucionalidad ya está electa, ya ha sido electa. Y lo que estamos viendo son, como en este caso, intentos desesperados de gente que ha estado ligada siempre a ese manejo de élites político-criminales corruptas para tratar de hacer cualquier cosa, inclusive cosas absurdas, para tratar de contrarrestarlo. Esa es la opinión que me merece. Gracias, señor presidente. Escuchamos al señor viceministro. Muchas gracias. Mire, la fiscalización es completa la cadena de suministro, desde la importación hasta la distribución. El indicador es el WTI, es internacional y es el que usamos. Y usamos la plataforma Platts para tener los valores de referencia. Y por último, en relación a los subsidios y demás medidas que se están considerando, el equipo del señor presidente y gabinete de ministros están trabajando en ello y en su oportunidad pues será anunciado. Gracias, señor viceministro. Continuamos, señor presidente, con la periodista Lisette Soto de Fashion Touring. Tiene pregunta para su persona. Buenos días, ministro. Señor presidente, mi pregunta es en cuanto a la inversión. ¿Cómo va la inversión de las empresas extranjeras? O sea, este año, el año pasado pues hubo inversión, este año ¿cuál será el objetivo y si tienen ya planificado viajar a países para presentar a Guatemala como un ente productivo? Sí, muy buena pregunta, porque es parte o sea, no solo es contener los efectos negativos, sino potenciar lo positivo, y Guatemala tiene mucho positivo por ofrecer. Lo vimos porque el año pasado hubo un aumento de la inversión en Guatemala. Ministra, recuérdeme qué porcentaje de aumento en la inversión extranjera directa hubo. 14 el año pasado. 12%, que era lo que está. Y nosotros continuamos. Dentro de poco les vamos a dar una muy buena noticia, ya lo van a ver en este sentido. Pero aparte, el Ministerio de Economía sigue en un esfuerzo continuo. Ya la ministra anunció, por ejemplo, algunas ferias que va a estar visitando. Nosotros estamos en contacto constante con los inversores internacionales, tanto recibiéndolos en Guatemala, incentivando que vengan de visitas, a veces coordinadas con otros países, como por ejemplo lo hicimos el año pasado con Taiwán o con otros países, a veces de manera individual, y también yendo a las ferias internacionales de inversores a presentar las ventajas que ofrece la inversión en Guatemala desde muchos puntos de vista. Estamos en una posición mejorada. El hecho de que las empresas de monitoreo de crédito, ahorita se me escapa el nombre exacto, Standard & Poor's, Moody's, etcétera, le hayan subido en los 2 últimos años la calificación a Guatemala,
y que estemos a un paso de alcanzar grado de inversión, ese es un dato sumamente importante para el inversionista internacional, que lo que está buscando es lugares en donde estas empresas especializadas les dicen: en estos países se está trabajando en las condiciones necesarias para que la inversión que ustedes hacen rinda más. Y fundamentalmente lo que están pidiendo es certeza jurídica es lo primero. Y ahí lo que se ha venido logrando en la lucha contra la corrupción y por la recuperación del aparato de justicia ha sido fundamental. Por eso es tan importante que veamos que efectivamente estas elecciones de segundo grado, como le hemos llegado, den esa oxigenación del sistema de justicia que evidencie que en Guatemala la justicia no está a la venta del mejor postor, sino que se adjudicará de acuerdo a los méritos de cada caso. Y lo segundo es inversiones en infraestructura, que estas empresas han notado la medida, y lo han notado porque lo han escrito en sus informes, la medida en que el gobierno de Guatemala está invirtiendo en el desarrollo de infraestructura, en las carreteras, pero en los puertos, en ferrocarriles, etcétera. Y el tercero es en capital humano. Esos tres elementos que son los centrales son los que están haciendo que Guatemala capture cada vez más la atención y que estén aumentando los niveles de inversión extranjera. Gracias, señor presidente. Continuamos con la periodista Heidi Pineda de Liberal GT. Pregunta para su persona y para la señora ministra de Economía. Buenos días, presidente, funcionarios. Señora secretaria, me uno a la solicitud de mi colega Alejandro con relación al espacio. Creemos que sí es muy complicado el poder ejercer desde este momento o en este lugar. Señor presidente, con usted tengo dos consultas. La primera está por finalizar el estado de prevención que han decretado, van a continuar con ese mecanismo y cómo han sido los resultados hasta este momento. Y en el punto 2, consultarle también en el Congreso, los transportistas están intentando que se haga una nueva prórroga para la colocación de reductores de velocidad. Sin embargo, el sábado se registró otro lamentable hecho en la autopista Palín-Escuintla. Entonces, para consultarle cuál es su postura con relación a una nueva prórroga para la instalación de los reductores. Y aprovechando a la señora ministra, en el tema del USTR, recientemente se conoció que iban a iniciar investigaciones sobre 60 economías por temas de trabajo forzado. Entre esas 60 economías está Guatemala. También se anunció que iba a haber una apertura de audiencias y quisiera consultarle qué mecanismos han empezado ya a planificar para poder atenderlo. Gracias. Doña Heidi, miren, el estado de prevención efectivamente está por fenecer. Lo que hemos visto hasta ahora es que la aplicación del estado de sitio y la continuación después por medio del estado de prevención han dado resultados realmente notables. En términos de control de cárceles, porque este estado lo que hace es que genera condiciones para poder mantener una vigilancia que ha permitido restablecer el control de las cárceles. Ustedes ven, por ejemplo, que hay una serie de requisas que se están haciendo de manera continua, periódica. La gente, pero ¿por qué volvieron a entrar a la misma cárcel? Es porque se va entrando sección por sección, se va limpiando esa sección, después se va a otra cárcel, a otra sección, después se regresa a otra sección de esa cárcel, se va limpiando, se van quitando todos los elementos, pero además no cesa, es continuo. Y eso va dando resultados en el sentido de que cada vez en las zonas donde se va entrando, ya se van logrando esta limpieza, y en las zonas nuevas se van encontrando todos los elementos, desde teléfonos, desde droga inclusive que se encontró la semana pasada, etcétera. Es decir, tenemos por un lado un control mucho más efectivo de las cárceles, que lo que nos permite es romper el control, la relación que hay entre las cárceles y las bandas criminales afuera, fundamentalmente en el caso de las maras, que se habían convertido las cárceles en los centros de operación donde estaban todos los líderes, y por diversos medios
estaban enviando la información y coordinando las acciones afuera. Hemos visto, hemos notado, hemos logrado que el esfuerzo, que ha sido un esfuerzo combinado del Ministerio de Gobernación con el Ministerio de la Defensa, ha logrado que efectivamente ese corte tenga lugar. Y eso además va acompañado de las operaciones quirúrgicas que se están haciendo contra las estructuras de las maras en las calles, que están generando ese número que ustedes han visto de detenidos, el número de extraditables que están siendo enviados, pero que sobre todo lo que da es la tasa más baja de homicidios en los últimos 25 años. Y lo que da es un 27% de reducción en los homicidios. Miren, aquí me habían preparado las gráficas, 27% de reducción en los homicidios entre el año pasado y en el mismo periodo. En números absolutos, en el mismo periodo hubo 622 homicidios, ahora hubo 455. Son demasiados. Pero estamos haciendo un trabajo efectivo y ya evidenciamos que la estrategia que estamos tomando en el marco que veníamos tomando desde el mes de enero, porque usted se acuerda que el plan en Escuintla comenzó desde el mes de enero, toda la crisis carcelaria vino posteriormente, nosotros ya teníamos esto en curso. Pero esto ha logrado ir dando esos resultados concretos que vamos a trabajar para mantener. Y eso es lo que estamos considerando en Consejo de Ministros. Vamos a tener una discusión alrededor de la extensión del estado de prevención y hacemos un análisis en la medida en que convenga mantenerlo o tal vez focalizarlo a la luz de estas luces, pero estaremos anunciando realmente en los próximos días esta situación. Y su otra pregunta, porque tenía una tercera usted. ¿La prórroga, señor presidente? La prórroga es lo que acabo de decirle, que ya lo respondí. ¿Reductores de velocidad? ¿Reductores de velocidad por el accidente que hubo La ayer? posición nuestra, mire, la ley entró en vigor y desde que la ley entró en vigor, nosotros estamos haciendo nuestra tarea. El Ministerio de Comunicaciones, Provial, en cooperación con la policía, están haciendo la supervisión de la instalación de estos reductores en los vehículos. Tenemos al 13 de febrero 116 empresas han sido ya certificadas para implementar el sistema limitador de velocidad. Y hay 11.789 unidades de transporte pesado que ya cuentan con este mecanismo. 453 corresponden a transporte colectivo y 11.336 a transporte de carga. Los operativos lo que están haciendo es certificando que las empresas cumplan con esta obligación. Nos reportan el Ministerio de Comunicaciones que lo que están notando es que las empresas están yendo, muchas empresas están ya instalándolos, están entrando en esa cuestión. Es una cuestión mucho más sencilla, los vehículos que son posteriores al 2000, que ya tienen computadoras de motor, lo tienen incorporado, solo se hace un chequeo por medio de un USB que se puede ver muy rápido. Los otros sí tienen que ser un mecanismo análogo de reducción de cuestiones, pero nosotros seguimos adelante en la implementación de la ley. No sabemos qué es lo que va a decidir el Congreso de la República. El Congreso de la República es soberano en la toma de sus decisiones, pero nosotros seguimos aplicando la ley y aplicaremos la ley cualquiera que sea la que esté vigente. Gracias, señor presidente. Escuchamos a la señora ministra de Economía. Muy bien, respecto al tema de trabajo forzoso, nosotros siempre escogemos ver este tipo de situaciones de manera positiva. ¿Por qué? Porque nos obliga a presionar a las diferentes entidades y a un trabajo más coordinado con el sector privado. No olvidemos que esto responde a prácticas laborales en empresas y ahí necesitamos también que nuestros aliados, el sector privado, pues
comprenda la necesidad de que debemos trabajar juntos para poder solventar estos temas. Un dato que me pasaban, esto corresponde al Ministerio de Trabajo, solo para hacer la observación, es que han habido 38.800, un poco más, inspecciones de trabajo desde el Ministerio de Trabajo en lo que va del año. ¿Por qué les doy este dato? Porque desde que empezamos ya el proceso de ratificación del acuerdo, uno de los temas que está como compromiso es precisamente velar por que la cadena de valor hacia atrás de todo lo que implica que una empresa venda o dé un servicio tiene que cumplir ciertos estándares de calidad y de representatividad de que los empleados primero cumplan con todas las normas o no haya trabajo forzoso o infantil. Sí o sí, debemos asegurarnos de que esto mejora, porque es parte de sus compromisos, así que nosotros estamos trabajando muy de cerca con todos los ministerios que forman parte de los compromisos del acuerdo. Yo esperaría que esto, en el caso de Guatemala, no vuelva a ser un tema. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Continuamos, señor presidente, con la periodista Ashley Monzón de TV Azteca Guatemala. Tiene pregunta para su persona y para el señor ministro de Energía y Minas. Buenos días, funcionarios. Secretaria, también me uno a la solicitud de los compañeros. Solo vea dónde está mi camarógrafo, no logró espacio. Agradeceríamos que se pudiera tomar en cuenta. Presidente, se lleva un estado de sitio, 2 estados de prevención y el control en las cárceles todavía no es notorio. Perdone que se lo diga. Ayer, justo en el Centro de Renovación 1, se daba a conocer en la requisa los resultados teléfonos, armas e incluso cargadores, presidente. Si se tuviera control en este centro, pues no tendría que existir el ingreso de estos ilícitos, ¿verdad? Entonces, ¿ya están viendo ustedes el tema de la estructura del sistema penitenciario? Porque, bien, ahí se destaca entonces que está débil el funcionamiento del ingreso de estas situaciones. Esa es mi primera pregunta, ¿verdad? Tomando en cuenta lo de las 42 denuncias, si nos pudieran ampliar estas denuncias hacia quiénes están dirigidas y por qué motivos están puestas. Gracias. Las 42 denuncias del combustible. Ashley, vamos a tomar su ejemplo. Yo creo que es muy bueno su ejemplo. ¿Cuántas requisas hacían durante el gobierno anterior? ¿Cuántas requisas se hacían regularmente durante los gobiernos anteriores? ¿Cada cuánto entraban las fuerzas de seguridad a revisar que no hubiera drogas, que no hubiera armas, que no hubiera cualquier tipo de cuestión irregular? ¿Eso quiere decir que no había armas? ¿Eso quiere decir que no había drogas? ¿Eso quiere decir que no había cuestiones? No, eso quiere decir que a nadie le importaba lo que estaba sucediendo allá adentro y que por eso las cárceles se habían convertido en esos casi centros de recreación. Acuérdese, en lo que se llamaba Infiernito, que tenían hasta zoológico y piscina, ¿recuerda? Y que tenían terminales de USB al lado de la cama, ¿recuerda? Eso es lo que estamos haciendo. Las requisas son la demostración del control. Las requisas son la demostración de lo que se está haciendo para evitar que haya ese tipo de cuestiones y de tráficos. Por supuesto, nuevamente, lo que estamos viendo en las cárceles es un sistema penitenciario que es el resultado de décadas de abandono. Esto no se genera de la noche a la mañana. Toda esa porosidad del sistema que usted señala cuando hay cosas, etcétera, cosas como celulares o como drogas o como armas que se encontraban, ¿se acuerda? En Infiernito. Eso era el resultado de esa absoluta entrega del sistema carcelario a los criminales. Y eso es lo que no está pasando ahora. Y no está pasando ahora porque tenemos este sistema de requisas. Pero el sistema de requisas reconoce que vamos a tener que hacer un cambio sustantivo de todos los mecanismos y de todos los temas, empezando inclusive por la estructura física y la arquitectura de los centros carcelarios a los que no se le pudo ninguna atención. Y eso es en lo que estamos. Las requisas son la forma
cómo estamos asegurándonos de que no se pueda volver a mantener. Y vamos avanzando zona por zona, vamos limpiando una zona, vamos entrando a otra zona. Vamos entrando, por ejemplo, en la requisa del día de ayer, en donde está el lobo, no se encontró absolutamente nada. No hubo ninguna cuestión ilegal, fuera de lugar, ninguna pistola, ninguna droga, no hubo ninguna penetración. En otras partes sí, se va requisando, se va revisando y se va corrigiendo. Pero esa es la fortaleza, porque ya no pueden acumular nada. Y entonces lo que estamos haciendo es, avanzamos con esa estrategia, al mismo tiempo que vamos avanzando en la construcción de la nueva cárcel. Las nuevas cárceles van a venir, bueno, va a ser la construcción de las nuevas cárceles, pero además la reconstrucción de las otras, que van a venir con nuevos diseños arquitectónicos, con nuevos diseños inclusive de todo el sistema de atención penitenciaria, con una Guardia Civil renovada, pero yo le diría, la mejor prueba de que sí están bajo control es que, en primer lugar, las fuerzas de seguridad entran cuando es necesario para limpiarlas y no las dejan ahí, que era la costumbre anterior. En segundo lugar, que se rompió la estructura de control que existía entre la cárcel y la calle, y que ahora los mareros adentro ya no están coordinando y dando instrucciones desde la cárcel a lo que está sucediendo afuera. Y esas son demostraciones de efectividad en el control. Por supuesto, nos falta para ir construyendo y corrigiendo las décadas de abandono que estaban adentro, pero ¿alguien se había preocupado en hacer eso antes? ¿Alguien se había preocupado en entrar regularmente y quitarles todo? ¿Ya ve? Estamos avanzando. Gracias. Y volvimos a entrar y volvimos a sacarla. Y así lo vamos a estar haciendo. Quien crea que la lucha contra el crimen es muy fácil, no está viendo con atención lo que está pasando en el mundo. Es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo dedicado. Y es una construcción gradual que precisamente es más difícil cuando hay abandono de las partes anteriores. Gracias, señor presidente. Escuchamos al señor ministro de Energía y Minas. Sí, el monitoreo se hace a lo largo de toda la cadena, desde la importación, transportación marítima, internación en el mercado nacional. Se calculan precios de referencia y sobre esos precios de referencia que se calculan y se publican semanales, aquellas estaciones cuya variación fue de un rango que no tenía una lógica muy alto, son los que han sido, efectivamente se les ha demandado, son alrededor en total 42 expedientes que estarán en ese proceso. Gracias. A usted, señor ministro. Continuamos, señor presidente, con el periodista Kenneth Jordán del diario La Hora. Pregunta para su persona y para la señora ministra de Economía. Buenos días, funcionarios, presidente. Justamente retomando el tema de lo del USTR, creo que lo dije bien, en la notificación de Estados Unidos indica que tienen el 28 de abril para poder llevar a cabo audiencias con los diferentes países que están dentro de esta investigación. No sé si ese proceso para acudir a las audiencias lo tiene que hacer Guatemala o lo notifica Estados Unidos para poder hacerlo. Cualquiera de los dos podría responderme. En ese mismo sentido, conforme a lo de los precios, pasando un poco a lo de los precios del combustible, ¿qué otras acciones se están tomando además de las denuncias que se han colocado? Esto sin tomar en cuenta lo que es las verificaciones del Plan Centinela, me estoy refiriendo a legalmente contra las personas que están haciendo la especulación o la subida de precios. Y un tema aparte, presidente, justamente hablando de los limitadores de velocidad y accidentes, justamente se cumple un año de lo que fueron los bloqueos por el tema de los seguros obligatorios para cobertura de terceros.
se había indicado con anterioridad pues, que se iba a tomar las medidas, que se iban a buscar otras formas para poder implementarlo. ¿Qué sucedió con esto y cómo ha avanzado? Bien, sobre el tema del seguro médico hay una mesa que ha venido trabajando para alcanzar un acuerdo sobre los términos en que se va a implantar el seguro de manera que tenga una cobertura. Ha habido todo un proceso de negociación que todavía está terminando, así que va en marcha. En el tema de los precios de combustible, mire, lo que hace es que se constata que hay aumentos de precio que no se justifican con los datos económicos y los movimientos del mercado internacional y nacional, y en consecuencia evidencian una acción que no es justificada y se traslada al Ministerio Público. Será el Ministerio Público el que tome la decisión después de hacer la investigación y el análisis del caso. Lo que el Ejecutivo hace es cumplir con hacer esa denuncia de una conducta que no está justificada con los hechos. Y lo del USTR, ministra, ¿quiere usted? Sí, nuevamente, este es un tema que corresponde en detalle más al Ministerio de Trabajo, pero vamos a tener reunión hoy en la tarde. Entonces, yo espero que tengamos datos muy concretos que podamos compartir con todos ustedes, si no hoy por la tarde, mañana, ¿verdad? Para poder tener, con mucha claridad qué es lo que va a pasar previo a esta audiencia. Entonces, digamos, el proceso para poder ver quién es lo que lo solicita es de parte de Guatemala o de Estados Unidos. Los dos. Sí, aunque toca el USTR y la contraparte natural es el Ministerio de Economía, es un tema que toca el Ministerio de Trabajo. Entonces, de Guatemala, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, trabajamos con USTR. Gracias, señora ministra. Continuamos, señor presidente, con la periodista Paula Carranza de Guatevisión. Pregunta para su persona. Muy buenos días, presidente y autoridades. Mi pregunta son dos. La primera, relacionada que mencionó la construcción de las cárceles, ¿ha tenido comunicación con el alcalde de Izabal relacionado a que las personas de ahí están en contra de la construcción de la cárcel que pondrá la primera piedra ahorita en abril? Y la segunda, no sé si me la responde usted o la ministra, si han hecho otros análisis relacionados a alza de precios de otros productos. Gracias. Sobre el tema de Izabal, mire, lo que hemos notado es que hay algunos intentos por tratar de movilizar una protesta de tipo artificial alrededor de esto. Se está trabajando de la mano con la gente que vive en las proximidades, a pesar de que es una propiedad que está bastante alejada, en las proximidades de eso, y con ellos se está trabajando y no hay ningún problema. Gracias, señor presidente. Continuamos con el periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Perdón, mil disculpas. Pensé que me había salvado, pero no. Efectivamente, es parte del proceso natural del trabajo de la DIACO, el supervisar no solo la parte del plan Centinela, sino los productos de la canasta básica, que ustedes ya saben, eso sigue el monitoreo. Lo que detectamos fueron fluctuaciones de precio, nada fuera de lo normal en esta época. Hay 7 productos a la baja, si no recuerdo mal, y 12 que han mostrado una fluctuación al alza, nada alarmante todavía. Los monitoreos fueron al 11 la semana pasada. Yo espero tener datos actualizados, me estaban por mandármelos el día de hoy. También es un tema que podemos compartir con ustedes, por supuesto. Muy amable, señora ministra. Hoy sí, señor presidente, continuamos con el periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Tiene pregunta para su persona. Buenos días, presidente y funcionarios. Son 2 consultas. La primera, para el presidente, ¿usted asistirá a la toma de posesión de la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral esta semana? Y la segunda consulta es para el viceministro de Energía y Minas. Viceministro, tomando en consideración el tema de especulación de precios que se ha registrado en estos días, si tomamos como ejemplo que el presidente mencionaba la semana pasada que pues estamos abastecidos hasta casi por un año aquí en Guatemala de lo que ya se ha comprado, entonces cuando ya compren el combustible
internacionalmente, ¿hasta cuánto podría oscilar el galón de gasolina en Guatemala, tomando en consideración que ese ya traería el ajuste que se estaría reflejando internacionalmente? ¿Y cuáles serían esas principales recomendaciones que le daríamos a la población? Solo, viceministro o ministro, solo una aclaración. Yo no dije que estuviéramos abastecidos por un año, dije que teníamos el abastecimiento regular, completo. No hay emergencia, no hay. No, que era regular, no quiere decir que tengamos para un año. Esto es algo que definen las empresas y que son las que tienen una reserva que es la que les permite operar, en la que van llegando los distintos barcos. Esos son otros periodos, no es un año, pero esa reserva es la que estaba bien. Bueno, como ya les había comentado hace un momento, nosotros tenemos 100% de importación. Los barcos están viniendo casi cada 12 días. Nosotros planteamos precios de referencia cada 7 días. La expectativa de variación de precios está en ese orden de tiempo. El abastecimiento que tienen los importadores es del orden de 20 días. Es decir, en más de 40 años, Guatemala no ha quedado en un solo día desabastecido. Funciona perfectamente la cadena de abastecimiento. Mi recomendación, no por abastecimiento, sino por las consideraciones que hemos tenido por el impacto del conflicto armado en Irán, es que tengamos lo que hemos mencionado en el Ministerio, ¿verdad? La prudencia en el manejo del combustible, ¿verdad? El usar un vehículo mancomunado, usar el transporte público, evitar salidas innecesarias, ser prudentes en el manejo de nuestro combustible, porque estamos siendo al final sujetos a la contingencia internacional. Esas serían nuestras recomendaciones. Gracias, señor viceministro. Señor presidente, solo quedó suelta una respuesta, si usted va a acudir a la toma de posesión. De los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no he visto la invitación, pero si me invitan, claro que sí. Gracias, señor presidente. Continuamos con la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias. Pregunta para su persona. Presidente, muy buenos días, funcionarios. Presi, yo quería retomar un poco la pregunta porque no me quedó claro del compañero Alejandro de la red. 4 días hábiles después del 12 de febrero, cuando se llevó a cabo las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios, tanto la magistrada, la licenciada, ¿verdad?, Astrid Lemus, como Patricia Gámez, la abogada Patricia Gámez, y también el canciller llevaron a cabo una reunión con OEA. Yo tengo una duda, ¿quién me dio o quién facilitó esa reunión, señor presidente, y cuál fue el motivo de la celeridad, tomando en cuenta que pues OEA no hace reuniones tan fácil como cualquier persona, cualquier ciudadano común guatemalteco, ¿verdad? Tiene que haber una mediación previa. ¿Cuál fue ese motivo, presidente? Si usted lo conoce, ¿quién me dio? Esa es mi primera pregunta, y tengo una segunda para el viceministro de Hidrocarburos. Vice Hidrocarburos, yo tengo una consulta en relación a que, bueno, con todo esto del tema del etanol, usted ha mencionado en varias citaciones ese tema, sin embargo, no queda claro, más que todo para la parte técnica, ¿verdad? Muchas personas que se dedican a la mecánica automotriz indican que el recibimiento del etanol en algunos vehículos que circulan, no han dicho un porcentaje claro cuál es la gama de vehículos que podrían verse afectados. ¿Quién va a asumir la responsabilidad en cuanto a seguro si no funciona el etanol, o si llega a producir una masiva o desperfectos mecánicos en varios vehículos? Me gustaría saber porque eso la ley no lo tiene muy claro, quién asumiría esa responsabilidad, o si el conductor va a tener que buscar un seguro, ¿qué va a pasar? Porque el uso de etanol no está tipificado como algo que pueda arruinar un vehículo, ¿verdad? Entonces, quisiera saber eso, viceministro, nada más. Gracias. Mire, usted sabe que que nosotros estamos bajo un proceso de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. En el marco de ese proceso de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos se han llevado a cabo innumerable número de reuniones que son convocadas por la Organización de Estados Americanos precisamente en el marco de este proceso de acompañamiento, que indica que a veces las reuniones tienen lugar en Washington, a veces tienen lugar en Guatemala cuando viene una de las misiones, a veces tienen el lugar de este tipo, así que corresponde al proceso de acompañamiento en el que
Se han entrevistado prácticamente con todo tipo de actores del estado de la sociedad en cualquier momento y en todo momento alrededor de ese proceso de acompañamiento de las elecciones de segundo grado. Escuchamos al señor viceministro. Mire, es una excelente pregunta. El tema es que la mezcla de gasolina, la gasolina E10, ha sido atacada con mucha desinformación, y parte de eso es lo que usted menciona. Están sembrando terror sobre que se van a descomponer los carros. Eso es falso. Le voy a explicar. Nosotros hoy recibimos dos tipos de combustible, súper irregular, nada más. La garantía que ofrece el gobierno desde el Ministerio de Energía, en este caso de este viceministerio y su dirección, es que en cada gasolinería se expenda súper irregular, con las calidades técnicas correspondientes. Si su vehículo no tiene ningún problema hoy, o su máquina de podar, o su máquina de cortar, o su lancha, o cualquier motor que use gasolina súper irregular, funciona hoy, funcionará igual el 30 y en adelante del año, y en el futuro, porque es la calidad técnica. El etanol funciona como un oxigenante que desplaza a un oxigenante que es cancerígeno y que es malo para el ambiente y produce una gasolina regular. No debería haber preocupación mientras que nosotros aseguremos que la calidad de la gasolina sea buena. Y para acotar, por el tema de los vehículos y motos viejas, hace más de 30 años que se usa mezcla en muchos países del mundo, principalmente países vecinos. Argentina es un país que recién, hace unos 10 años, empezó con E10, ahora va por más, y su flotilla es más antigua. Y cuando empezó, era más antigua que la que tenemos hoy nosotros. Yo les mandaría un mensaje de tranquilidad. Nosotros estamos saliendo con una campaña de información para ir atenuando todos esos miedos que se ha metido a la población. ¿Podría poner una opción que etanol sea una opción más, digamos, diésel súper regular, digamos que pueda ser una opción más dentro de la gama de combustibles, por ejemplo? Yo quiero ampliar algo de lo que dijo el viceministro, porque es muy claro, con algo que yo, que no soy experto técnico en la materia, entendí muy bien. Todos los autos, en Guatemala no producimos autos, no construimos autos. ¿Ve? Todos nuestros vehículos son importados de algún lado, de México, de los Estados Unidos, de Brasil, de Europa. Y estos autos están hechos para ser vendidos en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, México produce un montón de autos que además van a vender a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los autos ya vienen listos desde hace décadas para funcionar con etanol, porque tienen que ser vendidos en mercados donde el etanol está funcionando. Si México quiere venderle autos a los Estados Unidos, si las fábricas que están en México le quieren llevar autos a Estados Unidos, tiene que tener un motor que funciona con el etanol. Si compramos vehículos del Brasil, que se venden para todos los países de ahí y para el Brasil, pues ahí funcionan con etanol. Si vienen de Europa, es decir, los vehículos ya vienen listos para funcionar con etanol. Es distinto que nosotros no hayamos usado etanol anteriormente, y entonces nos parece que ahora que vamos a empezar a usar etanol, nos tenemos que preocupar. No, los autos ya desde hace mucho rato están construidos para funcionar con el etanol, y en ningún lugar del mundo, y tenemos suficiente experiencia de tiempo y lugar para ver si ha habido problemas, en ningún lugar del mundo ha habido problemas. ¿Por qué? Porque el etanol es, como decía el viceministro, un aditivo más. O sea, usted se acuerda que le ponen la gasolina y le ponen un aditivo, que es lo que decía, para oxigenación, no sé. Bueno, en vez de usar un aditivo químico, le estamos pidiendo un aditivo que es de origen orgánico. Y como es de origen orgánico, ya no es cancerígeno y no daña el medio ambiente. Pero que hace exactamente lo mismo que toda la gasolina.
Entonces, cuando usted va a Estados Unidos, funcionan los autos con etanol, cuando va al Brasil, cuando va montones de lugares del mundo, en Asia, en la India, están ya funcionando de esa manera, y en ningún lugar, cuando hicieron el cambio, que fue hace mucho tiempo, hubo problemas. Pero además, todos los autos que están produciendo en esos países, que son los autos que nosotros compramos y vendemos o importamos, ya vienen listos para funcionar, porque así es como funcionan allá. Gracias, presidente. Y ya para cerrar la ronda, señor presidente, la última intervención es de la periodista Claudia Méndez Villaseñor, de Prensa Comunitaria. Presidente, buenos días. Ministra, ministro, secretaria, viceministro. Quería una opinión suya, presidente, porque la semana pasada, 10 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 126, que es sobre crimen organizado y derechos humanos en las Américas. Tiene 50 recomendaciones y es muy interesante porque habla mucho sobre el debilitamiento del sistema de justicia, cómo ha sido cooptado por crimen organizado, por redes, por estructuras, y pide mucho a los Estados miembros que pongan el ojo. Pues en Guatemala, como ya todos sabemos, eso pasa pues igual que en los demás países, pero habla mucho sobre protección al testigo, que tiene que denunciar hechos de crimen organizado, defensores de derechos humanos, defensores ambientalistas, comunidades donde el crimen organizado ha cooptado tierras, recursos naturales, agua. Entonces, como es regional, imagino que como Estado ustedes tendrían que analizar las políticas justas o individuales que podrían tomarse para tomar en cuenta lo que emitió la Comisión Interamericana. Algunos hablaban de que definitivamente la falta de voluntad política es algo cuesta arriba, pero como litigio es un precedente y es un buen paso. Y entonces, para ver qué usted opina y cómo podría usted coordinarse con sus autoridades, ¿verdad? Gracias. Mire, nosotros estamos estudiando el texto, lo conocemos, lo estamos analizando, y nos parece que es un texto que refleja precisamente la crisis que ha venido atravesando el país, porque lo que el informe señala es que una de las principales amenazas al Estado de Derecho en América Latina es la capacidad que tienen el crimen organizado en sus distintas expresiones de cooptar el aparato de justicia y de subordinarlo a sus intereses, poniendo al aparato de justicia al servicio de los intereses de quienes comercian con corrupción, con impunidad y que utilizan la persecución y la criminalización para hacerlo. ¿Les suena conocido? Es precisamente por lo que nosotros estamos viendo con mucha atención, porque creemos que efectivamente responde a, por un lado, lo que nosotros como gobierno nos hemos fijado como objetivo, a lo que hemos venido trabajando con la Comisión Interamericana, las razones por las que hemos pedido el acompañamiento. Es decir, nosotros tenemos claro que la democracia necesita un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho operado en atención a las normas constitucionales y no a los intereses de distintos sectores, cualquiera que estos sean, políticos, criminales, sectoriales, etcétera. Y que eso requiere que precisamente le pongamos atención a la medida en que el crimen organizado ha precisamente explotado las debilidades de los sistemas de justicia para penetrarlos y someterlos. Esa es la lucha en la que nosotros estamos haciendo y vamos a colaborar con todos los países del continente para lograr que efectivamente en la región contemos con instituciones judiciales que respeten los principios fundamentales del Estado de Derecho. Gracias, señor presidente. Hay unas últimas palabras de la señora secretaria de Comunicación. Sí, muchas gracias, Julio, y quería dedicarle estas últimas palabras a la prensa. Muchas gracias por sus sugerencias. Vamos a seguir escuchándoles. Hemos estado tratando de responder también a sus expectativas de horario, de día, y tratando de adaptarnos al espacio. Vamos a buscar nuevos espacios para que podamos trabajar mejor y dar la información que la población se merece. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigos de los medios de comunicación. De esta manera estamos dando por